Hola chicos, buenas tardes o buenos días, dependiendo de la hora a la que lo estén viendo. Buenas noches. Bueno, esta es la segunda sesión, la cual no tuvimos de manera en línea, ¿ok? Es sobre el tema de la evolución biológica, haciendo una retroalimentación de los temas que vimos con anterioridad. Fue que vimos qué es la ciencia, vimos método científico, vimos que existen tres tipos de ciencia, vimos que existen tres tipos de investigación científica, y etcétera, etcétera, ¿no? Esos temas ya los tuvieron que tener, ya subí las presentaciones de hecho. Bueno, como les dejé de hacer un proyecto que era con los que lo voy a evaluar este primer semestre y también había una tarea, pero por cuestiones de tiempo y ocupaciones que he tenido durante esta semana, por eso es que hasta ahorita lo estoy subiendo, estoy haciendo el video y subiéndolo para que ustedes lo puedan ver. Pues hasta ahorita es que van a tener la segunda sesión para poder hacer el proyecto. ¿Ok? El tema es la evolución biológica, las ciencias evolutivas. Ese es el segundo tema. Entonces vamos a empezar por el concepto de evolución biológica. Bueno, la evolución biológica son la serie de cambios corporales, o sea, cambios de fenotipo, expresados en la información genética, o sea, en el genotipo, y por lo tanto transmisible a las descendencias que una población de seres vivos sufren a lo largo de varias generaciones. Para que el concepto de evolución biológica quede un poco más corto y más claro, tienen que conocer el significado de los conceptos de fenotipo y genotipo, entendido como genotipo, que es el código genético de las células de un organismo, lo que determina las características del mismo, ¿no? Entonces, genotipo, ¿qué es? El mismo nombre te está diciendo que es de los genes, es el código genético, lo que compone el ADN y el ARN, ¿ok? Y el fenotipo son los rasgos que podemos observar, que son rasgos visibles, son características físicas, ¿ok? Entonces, ¿cómo quedaría el concepto de evolución biológica? Pues son esas series de cambios en genotipo que están expresadas en el fenotipo. O sea, son cambios en el código genético que se expresan en características físicas. ¿Ok? Entonces, ahí les pongo un ejemplo del fenotipo y el genotipo. Como pueden darse cuenta, en donde está la parte donde dice fenotipo, donde están las tres flores, yo les puse el ejemplo de las flores porque son características físicas, ¿ok? Son características visibles que podemos reconocer. Entonces, ¿qué características tendría estas flores? Pues el color, ¿ok? Que dos son de color rosada y una es de color blanca. Pero ahí es donde también entra el genotipo. ¿Por qué? Porque base al código genético se van a expresar las características físicas que pueda tener el individuo. Base al genotipo se van a expresar las características de fenotipo. Entonces, en este caso pudiera que el código genético de las dos flores que son rosadas tuvieran una similitud, ¿ok? En lo que es el código genético, su ADN y su ARN pudiera que tuvieran una similitud y por eso se expresan de un mismo color. Al contrario de la flor blanca, puede que, pues por obvias razones, que al ser de otro color, pues el código genético es diferente, ¿no? Y por eso está expresado en esta característica. Entonces, la evolución biológica, ¿qué es? Son esas series de cambios que se dan en el fenotipo y en el genotipo. Ya vimos que el genotipo es el código genético y el fenotipo son los rasgos físicos, rasgos que podemos observar. ¿Ok? Entonces, para hacerlo un poquito más visible, les puse unas diferencias o unas imágenes que hagan alusión al concepto de genotipo y fenotipo. Genotipo, como ya les mencioné, es el código genético, es lo que tenemos de manera interna, el ADN, el ARN, y el fenotipo son esas características físicas. Hace un momento les mostré el fenotipo de un organismo vegetal, que era una flor. Ahorita son características físicas del ser humano que también podría tener en un animal, como por ejemplo el color de los ojos, que sean de color azul, verde, cafés, el color de la piel, la estatura, el tipo de cabello, si es rizado, ondulado, lacio, etcétera, etcétera. Entonces, fenotipos son esas características que son físicas, que las podemos observar, y el fenotipo es el código genético que se expresa en las características físicas, ¿ok? Ahora, vamos a hablar de la evidencia de la evolución, que es donde han tenido un poquito de conflicto con respecto a lo que se iba a hacer de la tarea, porque no habíamos tenido la clase.
¿ok? Entonces, son 5 evidencias de que la evolución existe. Cuando se, cuando se empezaron los estudios acerca de la evolución, se vivía en una época que estaba de cierta manera rigida por una sociedad religiosa. Entonces, todo aquel que tuviera un pensamiento diferente al que tenía la iglesia sobre la creación del mundo, del ser humano, etcétera, etcétera, pues era catalogado como hereje. Por eso es que estas evidencias se fueron dando poco a poco. Conforme fueron pasando los años, pues la ciencia se fue considerando como un una guía, ¿no? Para muchas soluciones que se presentaban en la Tierra. Entonces, empezando a hablar acerca de las evidencias de la evolución, pues, ¿qué es lo que nos refleja? Las evidencias nos dan pruebas de que la evolución existe. ¿Y en qué se basan estas pruebas? Pues se basan en el cambio evolutivo que presentan los seres vivos a lo largo de diferentes eras, en diferentes aspectos como son su morfología, la fisiología, el comportamiento del individuo, la ecología, o sea, el medio ambiente en el que se está desarrollando. ¿Ok? Todas estas evidencias de la evolución o estos cambios evolutivos involucran cambios en el material hereditario. El material hereditario es el código genético. ¿Ok? El código genético es nuestro ADN, nuestro ARN. Este cambio en el material hereditario y al interactuar con el medio ambiente en el que nos encontramos va a determinar cómo van a ser los organismos, o sea, va a determinar las características físicas, o sea, las características del fenotipo que tengamos. ¿Ok? Pues vamos a ver las evidencias. Recuerde que son 5. Vamos con la primera. La primera evidencia de que la evolución existe es la paleontología. ¿Ok? ¿Pero qué es la paleontología? Pues es una disciplina científica la cual se encarga del estudio de los fósiles. ¿Ok? Dice, los fósiles muestran la sucesión de la evolución y son una evidencia clara de que los organismos que vivieron en eras pasadas no son iguales a los que encontramos actualmente. Los paleontólogos se encargan de estudiar los fósiles y determinan su edad y los categorizan para establecer cuáles organismos estaban relacionados unos con otros. ¿Ok? Entonces, ¿por qué la paleontología es una evidencia de que la evolución existe? Pues porque nos está dando pruebas de la evolución. ¿Ok? ¿Cuáles son estas pruebas? Pues son los restos fósiles. Los restos fósiles nos muestran una sucesión de la evolución de alguna especie, de una especie que hubo en eras pasadas y que tuvo una sucesión evolutiva y que hoy en día pues lo tenemos de diferente manera, con diferentes características, porque ya tuvo cambios en su morfología, en su fisiología, en su comportamiento, en el ambiente, etcétera, etcétera. ¿Ok? Es un ejemplo muy claro y de los más estudiados, porque se han encontrado más restos de este espécimen, es del mamut, ¿ok? El mamut, este, presentó una sucesión evolutiva, lo que hoy conocemos como el elefante. Sin embargo, presentó diferentes cambios durante esta sucesión que tuvo en su evolución, como por ejemplo, el tamaño es súper diferente a lo que tenemos o a lo que se conoce hoy en día como el elefante. El mamut era muchísimo más grande en todos los aspectos. Era más grande en altura, los colmillos los tenía más grandes y eso era porque en la era donde estaba pues tenía mayores depredadores y las condiciones en las que se encontraba pues tenía que tener estas características de fenotipo, o sea, estas características físicas, ¿ok? Luego, tenía más pelo en el cuerpo que lo que hoy tiene el elefante. ¿Y eso por qué se da? Porque el medio ambiente en el que se encontraba, el entorno en el que se encontraba, le requería que tuviera esas características físicas, la cual era el pelo en el cuerpo. ¿Por qué? Porque se encontraba bajo condiciones de temperatura extremadamente frías. ¿Ok? No sé si ustedes han visto la película, yo creo que todos han visto La Era de Hielo, en donde pueden, si ahorita la ven, ya encontrarían otro sentido en cuestión de evolución, porque en esa era de hielo o esa era glacial en la cual se encontraba el mamut, se te pueden dar cuenta, varios de los animales que se encontraban en esa película tienen la característica de que presentan mucho pelo en el cuerpo, y eso se debe porque se tenían que adaptar a las condiciones ambientales a las que se encontraban.
Entonces, conforme fueron pasando a las eras, por ejemplo, esa fue la era glacial, ahorita nos encontramos en una era de calentamiento global. Si no hubiera tenido esa sucesión evolutiva el mamut como especie y hubiera seguido tal cual está como con las características que tenía en ese tiempo, con mucho pelo, los colmillos muy largos, el tamaño muy grande, tal vez los colmillos y el tamaño grande no hubieran presentado ninguna problemática o dificultad en este ambiente en el que nos encontramos actualmente. Pero sin duda el pelo en el cuerpo se hubiera representado un problema. ¿Por qué? Porque no iba a sobrevivir a las condiciones extremas de calor a las que nos encontramos hoy en día. Entonces, este, regresando a lo que es la sucesión evolutiva. Entonces, el mamut presentó una sucesión evolutiva con respecto a sus cambios, tuvo cambios en el físico para que actualmente, en la era en la que nos encontramos hoy en día, pudiera sobrevivir. Por ejemplo, el elefante pues es más pequeño en tamaño, los colmillos también los tiene más pequeños porque de cierta manera ya no tiene los depredadores que tenía el mamut en ese momento. Y el principal, como la característica en evolución que presentó para adaptarse a las condiciones en las que nos encontramos hoy en día, en la que se encuentra el elefante en su ambiente, es el tipo de la piel. Si se dan cuenta, hubo esa sucesión del pelo, de la pérdida de pelo que tenía el mamut, y el elefante pues ya no tiene la misma cantidad de pelo que tenía antiguamente, ¿no? Y eso es ¿por qué? Porque su piel está adaptada para sobrevivir a las condiciones ambientales extremas de calor, para que los rayos del sol pues no penetren de tan fuerte su piel, para que aguanten las sequías, etcétera, etcétera. Entonces, la paleontología es la primera evidencia de la evolución, que la evolución existe. ¿Y por qué? Porque nos ofrece pruebas de esta, o sea, de la evolución. Nos ofrece pruebas que son los fósiles, los cuales nos muestran una sucesión evolutiva de una especie que existió a una especie actual. ¿Ok? Ahora, la segunda prueba de que, o evidencia de que la evolución existe es la biogeografía. La biogeografía es también una disciplina científica, ¿ok? La que se encarga de la distribución de los seres vivos sobre la Tierra, así como los procesos que la han originado y que la pueden desaparecer, ¿ok? Entonces, biogeografía, disciplina científica que estudia la distribución de los seres vivos sobre la Tierra. Antiguamente, hace muchísimos años, los continentes no eran como los conocemos pues actualmente, ¿no? Era una sola masa continental, la cual tenía el nombre de Pangea, ¿ok? Entonces, al ser una sola masa continental, o sea, no habían océanos que separen los continentes, pues la distribución de las especies era muchísimo más fácil, porque toda la, la distribución, o sea, lo que tenían que recorrer, pues era por tierra, ¿no? De cierta manera. Entonces, al irse, pues distribuyendo por ese solo continente, al haber luego el movimiento de las placas tectónicas, se empiezan a separar los diferentes masas continentales y se empiezan a separar los continentes. Entonces, los individuos o los animales que tal vez se estaban desplazando más para el norte, otros más para el sur, otros para el este, etcétera, etcétera, que estaban en un solo continente, pues al tener este movimiento de las placas tectónicas se fue desprendiendo la masa continental y estos seres vivos se fueron quedando en diferentes zonas, en diferentes masas continentales, ¿no? Entonces tuvieron que ir adaptando a las condiciones que se iban presentando en estas diferentes masas continentales, porque al ya no ser una sola, ya al no ser un solo continente, pues empezó a crear microclimas y macroclimas en las nuevas masas continentales que se fueron creando, ¿no? Entonces se tuvieron que ir adaptando. Entonces, un ejemplo muy claro de los que hay, de tantos que hay, es el del camello. Dice, el camello de hoy desciende de los mismos ancestros. Estos ancestros vivieron en Norteamérica hace 1 millón de años. Entonces, ¿qué ocurrió? Cuando era un solo continente, puede ser que en la parte de la que hoy conocemos como América del Norte, ahí es donde estaban distribuidos la gran cantidad o la mayoría, porque de ahí descendió el primer ancestro de los camellos. Entonces, en esa parte estaban todos los camellos, ¿no? Al irse segmentando
el continente a varios continentes por el movimiento de las placas tectónicas, pues algunos camellos quedaron atrapados en una masa continental, otros en otra masa continental y así sucesivamente, ¿no? Podríamos decir que unos se quedaron en África, en el desierto del Sahara, otros se quedaron en Europa, otros se quedaron en América del Sur. Entonces se tuvieron que ir adaptando a las condiciones que se iban presentando en esas pequeñas masas continentales, en esos nuevos continentes que se fueron creando. ¿Ok? ¿Por qué? Porque las condiciones ambientales, el clima ya no era el mismo que cuando estaban en la zona de América del Norte. Los que quedaron atrapados en la masa continental que hoy conocemos como África, pongan en el desierto del Sahara, pues tuvieron que desarrollar las jorobas. ¿Para qué? Pues para poder tener esas reservas, para poder aguantar el calor excesivo, ¿no? Las temperaturas tan excesivas que se encuentran, tan extremas que se encuentran en esa región. Los que quedaron atrapados en América del Sur, en Perú, en Machu Picchu, pues al estar cerca del polo sur, tuvieron que desarrollar pelo, que es lo que hoy conocemos como las llamas, tuvieron que tener esa sucesión evolutiva para poder sobrevivir a las condiciones actuales que se estaban presentando. ¿Y cuáles eran esas condiciones? Pues el clima. El clima había una temperatura muchísimo más fría, muchísimo más baja, y por lo tanto desarrolló más pelo en el cuerpo, que hacía que soportara estas condiciones y pudiera sobrevivir. Entonces, de esta manera, la biogeografía nos muestra la evolución que presentan las especies de acuerdo a la distribución que tienen en el planeta, ¿ok? Por eso es que la biogeografía es una evidencia de que la evolución existe, porque nos tenemos que adaptar a la parte de la Tierra en la que nos encontremos. Obviamente esto ocurre de una manera pues lenta, ¿no? No es como que nos vayamos ahorita al Polo Norte y ya vamos a evolucionar así tan rápido, ¿ok? Ahora, dice, en la década de los 70, los biólogos Peter y Rosemary fueron a las Islas Galápagos. Querían reestudiar los pinzones de Darwin. Mientras estuvieron en las Galápagos ocurrió una sequía. Como resultado, había menos semillas para alimentar a los pinzones. Los pájaros con picos más pequeños podían abrir y comer solo las semillas pequeñas. Los pájaros con picos más grandes podían abrir y comer las semillas de todos los tamaños. Muchos de los pájaros de pico pequeño murieron en la sequía. Los pájaros con picos más grandes sobrevivieron y se reprodujeron. Dentro de 2 años había incrementado el tamaño de promedio de los picos en la población de pinzones. Bueno, pues esto, ¿qué fue lo que ocurrió? Sucede que cuando estos biólogos fueron a reestudiar la teoría de Darwin, porque él había estudiado la evolución en las Islas Galápagos, en uno de sus tantos viajes que tuvo, llegó a estas islas y se dio cuenta que los pájaros que se encontraban ahí, o sea, los pinzones, tenían características morfológicas diferentes. Una que más le llamaba la atención era el tipo de pico que tenían. Cuando él creía que al estar en una sola región, pues iban a tener características pues similares. Sin embargo, no. Algunos tenían el pico más pequeño, otros más puntiagudo, otros más largo. Y se dio cuenta que todos tuvieron esa evolución o ese desarrollo en sus picos porque se iban adaptando a las condiciones en las que se encontraban, porque las Islas Galápagos son una serie de islotes que se encuentran en una sola región, pero cada islote tiene su microclima. Entonces, cada ave que se encontraba en ese islote, pues se iba adaptando a las condiciones que se daban ahí, ¿no? Entonces, estos biólogos, Peter y Rosemary, quisieron ir para reestudiar, pues, todo esto que ya había hecho Darwin, ¿no? Entonces, cuando llegaron, resulta que ocurre una sequía, faltas de lluvias. ¿Y qué es lo que ocurre? Que empiezan a haber menos semillas para alimentar estos pinzones. Entonces, habían dos tipos de pájaros, ¿no? Estaban los pájaros con pico pequeño y los pájaros con pico grande. Los pájaros con pico pequeño solamente se podían alimentar de semillas pequeñas. ¿Por qué? Porque su pico no les daba para poder romper semillas más grandes. Mientras que los pájaros con pico grande tenían la gran ventaja de comer cualquier semilla. Entonces, al tener ventaja sobre los pájaros de pico pequeño, pues fueron los que sobrevivieron. Y durante a lo largo de 2 años, los de pico pequeño se fueron muriendo y los de pico grande se reprodujeron
y fueron heredando sus características. Entonces, las nuevas generaciones de pinzones nacieron con picos más grandes. ¿Por qué? Porque fue por selección natural, o sea, sobrevive el más fuerte. ¿Ok? Ok, entonces ya vimos que la primera prueba de que la evolución existe es la paleontología, porque nos ofrece pruebas, que son pruebas físicas, los fósiles, de que la evolución existe. Ya vimos también que la segunda prueba es la biogeografía. Ahora vamos a pasar con la tercera, ¿ok? Son 5, vamos con la número 3. Entonces, la tercera prueba de que la evolución existe son los órganos homólogos. ¿Por qué? Porque nos ofrecen pruebas morfológicas del parecido que tenemos de alguna parte de nuestro cuerpo, porque tiene un origen común, pero están adaptados para realizar distintas funciones. Entonces, un órgano homólogo es el que tiene un origen común, es parecido morfológicamente, pero realiza distintas funciones. Entonces, un ejemplo de homología son las extremidades de los mamíferos. Aquí les pongo 5 ejemplos, les pongo un ejemplo con 5 mamíferos, los cuales es la aleta del delfín, la pata del perro, la pata del caballo, el brazo del ser humano y el ala del murciélago. Estas 5 partes del cuerpo de estas 5 especies tienen la misma estructura correspondiente a un antepasado común, tiene la misma estructura morfológica, ¿ok? Tienen un origen común, sin embargo realizan distintas funciones. Eso quiere decir que evolucionamos todos de un mismo antepasado y conforme nos fuimos desarrollando en nuestro entorno, pues le fuimos dando funciones diferentes a esta parte de nuestro cuerpo. Entonces, el delfín tiene la misma estructura morfológica que nuestro brazo, el brazo del ser humano. El perro tiene la misma estructura morfológica en su pata que la de la pata del caballo, que la del ala del murciélago, que la de nuestro brazo, ¿ok? Entonces, ¿por qué los órganos homólogos es una evidencia de que la evolución existe? Porque nos ofrece una prueba. La prueba es que todos descendemos de un antepasado común, o sea, todas estas especies que les di, descendemos de un antepasado común y al descender de un antepasado común quiere decir que presentamos una evolución, que hubo una sucesión evolutiva en cada uno de nosotros, porque el ser humano es muy diferente a lo que es el delfín, el perro es muy diferente a lo que es un murciélago y el caballo es muy diferente a lo que es el humano. Entonces, todos descendemos de uno mismo, de un antecedente común, sin embargo, evolucionamos y esta parte de nuestro cuerpo se adaptó para realizar una función diferente. ¿Ok? Vamos a hacer grande esto para que se vea mejor. Luego, la cuarta evidencia de que la evolución existe son los órganos vestigiales. Los órganos vestigiales, ¿qué son? Pues son órganos que se encuentran en algunos seres vivos, o sea, ya no se encuentran en todos porque conforme se ha ido evolucionando, pues se ha ido perdiendo, ¿ok? Son aquellos órganos que se encuentran en algunos seres vivos que no desempeñan ninguna función y que simplemente nos indican un parentesco evolutivo con otro ser vivo, ¿ok? Dice, un ejemplo de órgano vestigial es el coxis de los seres humanos, es un resto de la cola de estos. Entonces, no sé si ustedes sabían, pero en el libro de Charles Darwin, donde habla sobre la evolución, dice que nosotros fuimos una sucesión evolutiva del simio, ¿ok? Entonces, el simio tiene cola y lo utiliza para darse equilibrio, para poder, pasearse de rama en rama, etcétera, etcétera. Entonces, cuando el ser humano empieza su sucesión evolutiva como ser humano, como Homo sapiens, empieza a desarrollar diferentes características como son caminar erguido, el raciocinio para poder hacerse herramientas para poder cazar. Entonces, pues ya deja de utilizar la cola y al dejar de utilizar de cierta manera este órgano, pues empieza a desaparecer. Sin embargo, una, nos quedan restos, ¿no? Que serían esos órganos vestigiales que solamente nos indican que tuvimos un parentesco evolutivo con otro ser vivo. Y ese parentesco, pues, es con el simio, ¿no? Y por último, de las evidencias de la evolución, porque recuerden que son 5, tenemos los órganos son análogos, que son diferentes a los homólogos, ¿ok? Aquí tenemos de ejemplo 3 tipos de alas, hay de insectos y de aves. Y si se dan cuenta,
tienen estructuras diferentes, o sea que tienen un origen diferente, tienen una forma parecida, pero están adaptados para realizar la misma función. Aquí la estructura morfológica es diferente, si se dan cuenta, pero los tres realizan la misma función. ¿Y cuál es la evidencia de que la evolución existe? Que parten de un antecesor diferente, sin embargo evolucionaron para poder realizar la misma función. Entonces, como resumen de lo que acabamos de ver, vimos las evidencias de la evolución, vimos también qué es la evolución biológica, vimos que era los cambios de fenotipo y genotipo, vimos que el fenotipo son las características físicas, características visibles, y el genotipo es el código genético. Luego vimos evidencias de la evolución, que son 5, la paleontología, la biogeografía, los órganos homólogos, vestigiales y análogos, ¿ok? Todos estos cambios o estas sucesiones evolutivas involucran cambios en el material hereditario, ¿ok? Que al interactuar con el medio ambiente determinan cómo van a ser los organismos. Recuerden que el medio ambiente es un factor importante para que se presente una evolución. Ahora vamos a hablar sobre las teorías evolutivas. Existen varias teorías evolutivas de diferentes autores, sin embargo yo les voy a presentar dos, ¿ok? Está la de Jean Lamarck, el cual propuso 3 postulados, ¿ok? En esos 3 postulados él explica cómo él entendía la evolución. Recuerden que las teorías que se tenían no quiere decir que sean reales, ¿no? En su momento era lo más cercano que tenían el conocimiento acerca de este tema, que era la evolución, pero conforme fue avanzando el tiempo y la ciencia fue avanzando, pues se fueron mejorando los conocimientos que se tienen sobre la evolución, ¿ok? Pero ellos son los precursores de los cuales se iniciaron estas investigaciones de evolución. Entonces, Jean Lamarck tiene 3 postulados. El primer postulado es el automejoramiento de las especies. Dice, los seres vivos cambian por deseo o voluntad propia con el fin de adaptarse a los cambios. Eso quiere decir que van a presentar una evolución para mejorar, ya sea por deseo propio o por voluntad propia, ¿ok? Luego está el segundo postulado, es el uso y desuso de los órganos. Y este dice que los organismos que mientras más utilicen una parte de su cuerpo, más se va a desarrollar y mientras menos la utilicen, va a desaparecer o va a disminuir. Y el tercer postulado de Lamarck es la herencia de las características adquiridas. ¿Ok? Vamos a explicarlo como lo explicó en su tiempo Lamarck. Lo explicó con el ejemplo de las jirafas, en donde él decía que las jirafas no eran como las conocemos actualmente, con las patas largas y el cuello largo. Las jirafas tenían un tamaño promedio como el de un caballo. ¿Y qué ocurrió? Dice, viven en la sabana alimentándose de las hojas de los árboles en épocas de sequía. En épocas de sequía las hojas escasean, entonces las hojas quedan en la parte alta de la copa del árbol. Entonces, como las jirafas estaban más pequeñas, pues no alcanzaban a alimentarse. Entonces, ¿qué ocurre? Citando su primer postulado, el cual dice el automejoramiento de las especies, en donde dice que van a mejorar por voluntad propia o por deseo. Dice, ante la falta de hojas, las jirafas estiran su cuello y sus patas para lograr alcanzar las hojas situadas a mayor altura. Entonces, por voluntad propia, porque necesitaban alcanzar el alimento, pues fueron estirando y estirando y estirando sus cuellos y sus patas hasta lograr alcanzar el alimento y estirar estas partes de su cuerpo. Dice, el estiramiento de las patas y el cuello provocarían su alargamiento. Estas características los heredarían los descendientes. Aquí entra el segundo y el tercer postulado. El segundo postulado dice el uso y desuso de los órganos, el cual indicaba que mientras más usemos una parte de nuestro cuerpo se va a desarrollar y mientras menos lo utilicemos va a eliminarse o se va a disminuir. Entonces, ¿qué ocurrió? Que empezaron a utilizar más el cuello y las patas porque le empezaron a estirar, 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 hasta que adquirieron esas características y aquí entra el tercer postulado que dice las características que se heredan a los descendientes. Entonces, una vez que ellos ya adquirieron esas características del cuello largo y las patas largas, la iban a heredar a su siguiente generación
Y así es como, según Lamarck, es que hoy tenemos las jirafas con los cuellos largos y las patas largas. Sin embargo, Charles Darwin no coincidía con estos pensamientos que tenía Lamarck. Charles Darwin tenía sus postulados que se separaban en dos bloques. El primero era la descendencia con modificación de los individuos. Él decía que las especies evolucionan desde especies preexistentes, o sea, una especie va a evolucionar de una especie que ya existió, como fue lo que ocurrió con el mamut y el elefante. Luego dice, la aparición de las especies es gradual y tarda mucho tiempo en producirse, o sea, es poco a poco, ¿no? Luego, el segundo postulado es la selección natural de los individuos. Este postulado hasta la fecha se considera para muchos estudios, ¿ok? La selección natural. ¿En qué consiste la selección natural? En la sobrevivencia del más apto, del más fuerte, el que tenga las características para poder vivir. Entonces, dice, sin embargo, dicho número, o sea, una vez que ya ocurrió esta evolución gradual y durante mucho tiempo, no suele permanecer estable porque el ambiente tiene recursos limitados, ¿ok? Recuerden que los recursos naturales son recursos que no son para siempre, que tienen un tiempo de renovación de acuerdo a la clasificación del recurso natural, ¿ok? Pero eso vamos a verlo más adelante. Entonces, y luego también el de selección natural dice que solo una fracción de la descendencia sobrevivirá y se reproducirá con éxito. Entonces, explicando el tema de lo de las jirafas, pero ya explicándolo según Darwin, Darwin decía, es que no es que se estiren, no van a estirar el cuello y las patas. Lo que ocurre es que sí, eran más chiquitas las jirafas, eran del tamaño más de aproximadamente de un caballo. Sin embargo, a pesar de que tenían una estatura promedio, había una variabilidad en estatura. Habían unas que probablemente tenían unos 3 centímetros más de altura, otros algunos 10 centímetros más de altura. Entonces, las jirafas que tenían esos 10 centímetros de mayor de altura, pues eran los que iban a poder llegar probablemente o llegar así poquitito, pero iban a poder alimentarse aunque sea un poquito, ¿no? A diferencia que las que tenían esos 10 centímetros menos, esas pues iban a morir. ¿Por qué? Porque no iban a alcanzar ni siquiera un poco del alimento. Entonces, las que no alcanzaban se iban a morir porque no se alimentaban y los que tenían esos 10 centímetros más arriba pues iban a poder llegar a alimentarse y les iban a dar las fuerzas y la energía para poder reproducirse y entonces la generación que seguía pues iba a heredar las características, pero no porque se alargaron las patas y el cuello, sino porque las que se reprodujeron tenían esa característica de altura, ¿ok? Esos 10 centímetros más son los que iban a heredar la siguiente generación. Luego venía la siguiente generación y otra vez había una variabilidad en las estaturas. Había unas que eran un poquito más altas, otras un poquito más bajitas. Iban a sobrevivir las que tenían la característica de la altura, se iban a reproducir y iban a heredar esa característica a la siguiente generación. Entonces, la característica evolutiva, o sea, la característica de lo que tienen las jirafas actualmente, que es la altura, se fue heredando por selección natural, o sea, porque los que estaban más aptos para sobrevivir a ese ambiente, y el ambiente ¿cuál era? Que las hojas de los árboles se encontraban más altas, entonces por eso las que estaban un poco más altas dentro del promedio eran las que sobrevivían, se reproducían y heredaban esa característica, hasta llegar al tamaño de las jirafas que tenemos hoy en día. Eso era lo que decía Charles Robert Darwin, ¿ok? Ese era el ejemplo que les decía hace un rato de los pinzones, que todos descienden de un mismo ancestro. Sin embargo, en las Islas Galápagos, pues son diferentes islotes en una misma región, pero cada una tiene características, pues climatológicas diferentes, y de recursos también tienen características diferentes. Entonces tuvieron que evolucionar a tener el pico de diferente forma o la cabeza de diferente forma para adaptarse al lugar donde vivían. ¿Ok? Entonces, ya una vez que saben todos estos temas, les voy a dejar esta tarea. Esa tarea va a ser, este, me la van a entregar el domingo, ¿ok? De todos modos, ahorita les mando un mensajito. Estoy subiendo esto el viernes y esta me la van a entregar el domingo. Ahora, es una tarea con 4 actividades. La primera van a investigar 5 ejemplos de evolución de cualquier ser vivo, ya sea de un ser vivo animal o vegetal, y van a representarlo gráficamente, o sea, con imágenes con su respectiva evolución
con su respectiva explicación de la evolución biológica que presentó la especie. Como por ejemplo, si ustedes abren el Word donde yo les subí la tarea, porque ya está en Classroom, aunque no les di la clase en vivo, subí los archivos para que pudieran ver y también subí un documento en Word donde daba toda la tarea. Les puse un ejemplo de la evolución del mamut y el elefante. Obviamente eso lo van a borrar, solo lo puso para que ustedes se den una idea. Entonces van a investigar 5 especies diferentes, ya sean marinas, terrestres, digo, cualquiera que ustedes quieran, animal o vegetal, y me van a poner una imagen que represente la evolución que tuvo y su respectiva explicación de la evolución. Por ejemplo, yo les puse el mamut y el elefante y expliqué cómo el mamut tenía sus características, que tenía tenía mayor pelo en el cuerpo, era más alto, colmillos más grandes, pero vivía en una era glacial y evolucionó de tal manera. Ahorita el elefante tiene esas características y puse una imagen, ¿ok? 5 ejemplos así. Luego, la segunda tarea me van a realizar un mapa mental sobre el tema de la evolución, ¿ok? Pueden utilizar lo que vimos durante clase. Recuerden que hablamos de evolución biológica, hablamos de genotipo y fenotipo. Voy a ponerles un ejemplo de qué es un mapa mental. Recuerden que un mapa mental es pocas palabras, como palabras cortas, es algo minimalista, con varias imágenes para que se entienda el tema, ¿ok? Entonces puede que en medio me pongan el tema que es evolución y en las ramificaciones, en la primera me sacan una y me ponen ahí, no sé, autores o teorías evolutivas y de ahí me sacan otra ramita y me ponen ahí Charles Darwin y su imagen y un postulado, selección natural. Y luego me sacan otra ramita y me ponen Lamarck, su imagen, su nombre y un postulado, automejoramiento de las especies. Y luego me sacan otra ramita, Wallace, su imagen y un postulado, ¿no? Y luego del otro lado, donde está otra ramificación, me sacan otro y me sacan como otro subtema y me ponen ahí, no sé, evidencias de la evolución y me ponen las 5 evidencias de la evolución, ¿ok? Y así sucesivamente con todas las demás. Entonces aquí no creo que haya tanto problema de cómo hacer un mapa mental. El tema es la evolución, ¿ok? Ustedes investigan más para complementar su mapa. La tercera actividad me van a realizar un diagrama de Venn entre la teoría de Darwin y la teoría de Lamarck, que fueran las que vimos ahorita en clase. ¿Qué es un diagrama de Venn? Es un diagrama que muestra de manera visual las posibles relaciones lógicas que existen entre pues algunos conjuntos. En este caso vamos a hacer una comparación de 2 teorías, que es la de Darwin y la de Lamarck. ¿Ok? Van a ser 2 círculos que estén entrelazados, como los ejemplos que muestro. Y en la parte del medio, donde se entrelazan los círculos, ahí van a poner características similares de lo que ambos autores pensaban de sus teorías, ¿ok? Por ejemplo, donde dice español me van a poner Charles Darwin, donde dice inglés me van a poner Jean Lamarck, en medio me van a poner características en los que los dos concordaban acerca de la evolución, como por ejemplo, Charles Darwin pensaba que las características se heredaban de generación en generación y Lamarck también pensaba esto, de hecho tiene un postulado acerca de eso, dice que las características se heredan. Entonces, eso iría en medio, ¿por qué? Porque los dos coincidían con eso, con esa característica sobre la evolución. Ahora, en la parte donde solamente es de Lamarck y la parte donde solamente es de Charles Darwin, ahí me van a poner cosas que ellos pensaban solo de su teoría. Por ejemplo, Lamarck pensaba que se daba por automejoramiento de las especies, que era lo que ocurría con las jirafas, de que se estiraban, se estiraban, se estiraban, hasta que evolucionaban y ya tenían su característica, que era de altura, ¿no? Mientras que Charles Darwin no pensaba eso, él decía, no, se da por selección natural y va a sobrevivir el que sea más alto en ese momento, ¿no? O sea más apto. Entonces, espero que me haya explicado en esa tarea. Van a ser 2 círculos, en uno van a poner Charles Darwin, en otro Lamarck, en la parte del medio van a poner características que sean similares, que similitudes en las características acerca de la teoría de la evolución, y en la parte de afuera me van a poner características que son diferentes. Y luego, por último, la cuarta tarea va a ser el origen de las especies. Me van a ver el documental del origen de las especies. Es un total de 30 minutos, no es tan largo y está entretenido. ¿Ok? El enlace ya está en el Classroom.
y me van a elaborar un resumen de mínimo media cuartilla. Media cuartilla es media hoja sobre el proceso de la creación de las teorías de la evolución de Charles Darwin y Alfred Russel Wallace, ¿ok? Ahí habla acerca de Charles Darwin, de cómo fue dando sus viajes y cómo fue estudiando la evolución y cómo fue creando su teoría. Y luego, años después, Alfred Russel Wallace empieza también a hacer sus viajes y a plantearse su teoría. Posteriormente, años después, se encuentran y empiezan a plantearse similitudes entre las teorías de la evolución, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué van a hacer? Un resumen en donde van a explicar el proceso de la creación de ambas teorías, de la de Charles Darwin y la de Alfred Russel Wallace. ¿Ok? El link, también el enlace del video está en el Classroom. Entonces, yo creo que con esto tienen para el fin de semana. La tarea me la entregarían el domingo. ¿Ok? Lean las especificaciones de entrega. Lean las especificaciones de entrega. Se hace en computadora. ¿Ok? Bueno, pues entonces eso sería todo por hoy. Y ya nos estaremos comunicando por WhatsApp. Cuídense.